Hola, buenas. Reciban un cordial saludo de mi parte. Eh, esta vez vamos a trabajar el tema de ondas. Es un tema sencillo, sin embargo, vamos a comprender varios conceptos eh, referentes a ondas y variables que influyen en el estudio de las mismas. Importante, bueno, clarificar el concepto de onda. Vamos a entender que una onda es una perturbación en un medio, ya sea líquido, sólido, gaseoso, este, donde se imprime energía que se propaga a través de interacciones entre las partículas del medio. Entonces, hay energía que genera una perturbación en un medio, en un material, y esta energía se propaga a través de las interacciones que van teniendo las partículas de ese medio, o el conjunto de partículas que están unidas en un líquido o unidas en un gas. Dice, es una forma de transmisión de energía desde una fuente, o sea, desde el origen de las ondas hasta un receptor de las ondas. La transmisión ocurre a velocidad constante, mientras se propagan en el mismo medio. Eso quiere decir que este, las ondas que se desplazan en el vidrio, por ejemplo, ondas sonoras que se desplazan en el vidrio, siempre se desplazarán a la misma velocidad siempre y cuando permanezcan en el vidrio. O en el aire se va a desplazar a cierta velocidad. La energía se transporta entre dos puntos sin que haya transporte de materia. Entonces vamos a entender que en el caso de las ondas hay un transporte de energía. Es energía lo que se está transportando, no materia. Las partículas no se transportan. Es una perturbación que pasa de partícula a partícula, esa partícula perturba a la siguiente y esa perturba a la siguiente. Entonces, genera un transporte energético, pero no un transporte de materia. Muy bien. En general vamos a tener dos clasificaciones de las ondas. Vamos a decir que existen ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las mecánicas son las ondas que se difunden o se esparcen en un medio elástico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Mientras que las electromagnéticas tienen un funcionamiento distinto, pues ellas se, se propagan en el vacío y difunden energía por oscilaciones del campo eléctrico y del campo magnético. Por ejemplo, aquí podríamos mencionar la luz, la radiación ultravioleta, los rayos X, y después, más adelantito, vamos a hablar de algunos otros ejemplos. En el caso de las ondas electromagnéticas, es súper importante, pues permite, por ejemplo, que la luz llegue desde el Sol hasta la Tierra. En el espacio no hay materia. Entonces, no se puede dar una propagación mecánica de las ondas luminosas o de las, inclusive pasa con el sonido en el espacio, al no haber un medio mecánico para el transporte de perturbaciones, el sonido no se puede desplazar o no se puede propagar en el espacio. Entonces, en el espacio exterior no hay sonido, porque no hay un medio que lo transporte. Pero hay eh, ondas que no requieren de materiales o medios elásticos para lograr transportarse. Y esas son ondas electromagnéticas. Muy bien, dentro de las ondas mecánicas vamos a encontrarnos dos tipos de ondas. Las primeras son las longitudinales. En las ondas longitudinales, las partículas del medio vibran en dirección paralela a la dirección en que se propaga el movimiento ondulatorio. Por ejemplo, un resorte que se comprime y se estira, o también el sonido. Entonces, en este caso del resorte, si comprimimos y estiramos el resorte, se van a propagar las ondas en la misma dirección en la que se está moviendo el resorte. Aquí en la imagen podemos ver, de hecho, donde la mano empuja el resorte y cada espira del resorte va perturbando a los que tienen a la par, y entonces la onda sería del tipo longitudinal, porque se mueve
en la misma dirección del movimiento ondulatorio, pues. La vibración de cada espira ocurre en la misma dirección de ese movimiento ondulatorio. Pero también tenemos otro tipo de ondas mecánicas, que son las ondas transversales. Y las ondas transversales son las que se mueven, o las partículas se mueven, en dirección perpendicular a la dirección en que se propaga el movimiento ondulatorio. Por ejemplo, las ondas en la superficie de un estanque o las ondas generadas en una cuerda. Entonces, el movimiento, si nos referimos a la imagen que estamos viendo acá, el movimiento iría, digamos que de izquierda a derecha. Pero el movimiento de las partículas se da hacia arriba y hacia abajo, haciendo que el movimiento sea transversal, porque es perpendicular a la dirección que llevan las ondas. Muy bien, eso eran las mecánicas. Entonces, dentro de las mecánicas tenemos las longitudinales y las transversales. Dentro de los tipos de ondas teníamos dos, ¿verdad? Que eran las mecánicas y las electromagnéticas. Ya hablamos de las mecánicas, que pueden ser longitudinales o transversales. Las ondas electromagnéticas, como decíamos al principio, no requieren de un medio físico para transmitirse, pero sí pueden hacerlo en ellos. O sea, aunque no requieren de un medio físico para lograr transportarse, pueden transportarse también en medios elásticos. La onda electromagnética radiada está compuesta por un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan. Entonces, el campo eléctrico y el campo magnético de las partículas que son irradiadas, por ejemplo, por el Sol, hablando de la luz, permiten que las ondas se propaguen en el vacío. Son las oscilaciones de los campos magnéticos y eléctricos de estas partículas las que les permiten, generar esta movilización o generar esta perturbación. Aquí en esta imagen tenemos entonces en rojo la dirección de la onda electromagnética y se nos representa en azul el campo magnético, por así decirlo, en el eje Y. Y en verde tendríamos el campo eléctrico, por así decirlo, en el eje Z. Entonces, estos campos son perpendiculares entre ellos. Y los cambios que se generan o las perturbaciones que se generan en estos campos, tanto en el eléctrico como en el magnético, permiten entonces la difusión de estas ondas. Bueno, se continuó leyendo, dice, estos campos son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Las ondas electromagnéticas viajan en el vacío a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, es decir, a la velocidad de la luz. Dentro de las ondas electromagnéticas tendríamos los rayos cósmicos, los rayos gamma emitidos por núcleos radioactivos y aceleradores de partículas, los rayos X, rayos ultravioleta, la luz visible, las ondas infrarrojas, las microondas, las ondas de radio y televisión. Ahorita más adelante vamos a hablar de algunos de estos tipos de ondas y después en la próxima lección que hablaremos de óptica, profundizaremos un poco más en algunos de estos detalles. Muy bien. Aquí tenemos una onda periódica o senoidal. En estas ondas podemos señalar ciertos componentes o ciertos elementos de una onda que son los que vamos a estudiar también cuantitativamente. Bien, vamos a empezar por la amplitud. La amplitud es la altura que puede ganar una onda hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Tendríamos estos puntos máximos y mínimos de la onda. Después tenemos el concepto de periodo. El periodo es el tiempo en que tarda en formarse una sola onda. Una onda se forma en un periodo específico de tiempo.
Después tenemos las crestas, que son el punto máximo, el punto más alto de una onda, donde la amplitud es mayor. Y el valle, que más bien sería el punto más bajo de la onda, donde su amplitud es menor. Además tenemos otro concepto que es longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas o entre dos valles, o sea, entre los dos puntos más altos de ondas consecutivas o entre los dos puntos más bajos de ondas consecutivas. Ese es el concepto de longitud de onda. En esta filmina podemos ver, bueno, explicado cada uno de los puntos que les mencioné antes. Es importante señalar que la longitud de onda la vamos a representar con lambda y la frecuencia la vamos a representar con f minúscula. La frecuencia, que no está representado en el esquema anterior, se refiere al número de ondas por unidad de tiempo que pasan en un punto determinado. Entonces son el número de ondas que pasan por un punto específico en un tiempo dado. La frecuencia se expresa en Hertz, Hz, el Sistema Internacional de Unidades. Podríamos decir que un Hertz es igual a una onda cada segundo. La frecuencia podríamos calcularla con 1 dividido entre periodo. Recordemos que el periodo es el tiempo en que tarda en formarse una sola onda. O también podríamos decir que es el número de ondas total que pasó por un punto entre el tiempo que se midió ese número de ondas. Entonces tendríamos básicamente dos fórmulas acá para la frecuencia. Uno entre periodo o el número de ondas entre el tiempo. Otros dos conceptos o elementos de una onda, ¿verdad? Serían el periodo, que lo vamos a representar con T mayúscula, que es el tiempo en que se tarda en completar una sola vibración o una sola onda. Y lo vamos a calcular con alguna de esas dos fórmulas. Periodo es igual a 1 entre frecuencia o periodo es igual al tiempo entre el número de ondas. Tengan mucho cuidado entre la fórmula de periodo, que es tiempo entre el número de ondas, y frecuencia, que es lo contrario, número de ondas entre tiempo. Son inversos. Por eso las fórmulas de T es igual a 1 sobre F y F es igual a 1 sobre T, porque son inversos. El periodo lleva las ondas abajo y la frecuencia lleva las ondas arriba. Muy bien, y después tenemos la velocidad de la onda. La velocidad la vamos a expresar igual en metros sobre segundo. Y va a estar compuesta por lambda, que es la longitud de onda, que se expresa en metros, y el periodo, que se expresa en segundos. O también podríamos utilizar la frecuencia, que sería la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Esas son las dos fórmulas que tendríamos para la velocidad de la onda. Ok, aquí coloco esta imagen para entender un poco más lo que es la frecuencia. Podemos ver en el dibujito de la onda que hay una parte que viene con las ondas alargadas. Vean que en todo ese espacio, desde donde empieza la onda, las ondas largas, tendríamos como 3 ondas, por así decirlo, en todo ese espacio. Eso es porque la frecuencia es muy baja. Hay pocas ondas pasando en un tiempo determinado. Pero vean que conforme vamos avanzando en ese mismo dibujo, las ondas se van volviendo más pequeñitas. Y entonces en ese lapso de tiempo hay muchas ondas que están pasando. Eso quiere decir que es una alta frecuencia. Entonces, en las bajas frecuencias, aquí nos ejemplifican, encontraríamos las ondas de radio, los microondas, los infrarrojos. Después, en frecuencias un poco más altas, tenemos la luz visible, todas las perturbaciones que existen de forma electromagnética van a conformar el espectro lumínico. Hay luz que nosotros no vemos, que es luz invisible para nosotros, porque nuestros ojos no están adaptados para lograr ver estas longitudes de onda. Y tenemos la luz visible, que es la luz que nuestros ojos se alcanzan a ver.
igual existen animales que alcanzan a ver longitudes de ondas que nosotros no vemos. La luz ultravioleta tiene todavía una frecuencia mucho mayor, con una longitud de onda más pequeña. Vean que las longitudes de onda se reducen porque las crestas están más cercanas unas de la otra. Los rayos X y los rayos gamma. ¿Qué implica estas frecuencias altas o estas longitudes de onda pequeñas? Que estas ondas electromagnéticas tienen una capacidad de penetración en los materiales más alta y puede generar, digamos, en el caso nuestro, podría generar cáncer o tumores, la exposición prolongada a estas ondas electromagnéticas. Porque al tener un alto poder de penetración, pueden alterar el ADN de nuestras células. Bien, entonces esto era para ejemplificar los conceptos de frecuencia y longitud de onda. Ya me metí también con cosas de óptica. Bien, este es bueno, un ejemplo muy similar. Aquí tenemos algunas frecuencias bajas que emiten los dispositivos electrónicos. Después otras ondas más moderadas con longitudes de onda un poco más pequeñas, un pelín más pequeñas. Después la radiación infrarroja, la luz visible, que es un cortísimo espectro de todo el espectro de luz. La visible es muy, muy, muy pequeño. Tenemos la luz ultravioleta igual, los rayos X que se utilizan para hacer placas y los rayos gamma. Esta animación me gusta porque nos ejemplifica cómo las partículas de un medio vibran y no se transportan. La vibración es energía. Entonces, este movimiento hacia arriba y hacia abajo que tienen las partículas, en realidad es energía que están transmitiendo a las partículas que están a los lados, haciéndolas oscilar también o vibrar para generar las ondas. Pero vean que no se están transportando a lo largo del eje X. No hay un desplazamiento de las partículas a lo largo del eje X, aunque la onda sí se transporta. La energía se mueve, se transporta. Muy bien, las ondas tienen varias características interesantes. Cuando hablemos de óptica, vamos a profundizar más en algunas de ellas. Por el momento vamos a definirlas y a conocerlas. Bien, tendríamos primero lo que es la reflexión. Las ondas pueden reflejarse. Cuando hablamos de ondas, quiero que piensen en el sonido o la luz, que son como los tipos de ondas que tenemos de uso más frecuente. También podríamos pensar en las ondas que se producen por la perturbación del agua, por ejemplo. Pero bueno, pensemos ahorita en la luz. La reflexión dice que ocurre cuando una onda choca con un objeto o llega a un límite con otro medio y se desvía al menos parcialmente hacia atrás. Por ejemplo, el eco y un espejo. Cuando hay una superficie pulida, que lo que conocemos como un espejo, hay un rayo de luz que entra y hay otro rayo de luz que sale. El reflejo que nosotros obtenemos en el espejo es producto de la reflexión de la luz. La luz que es reflejada en mi rostro, de hecho en todas las cosas que nosotros logramos ver, ocurre la reflexión. Profundizaremos más en óptica. Cuando la luz se refleja en mi rostro, rebota, pega en el espejo y yo logro ver la luz que está rebotando de mí. Entonces la luz rebota en mi rostro, rebota en el espejo y mis ojos ven esa luz que está rebotando. Vamos a decir que la reflexión va a estar conformada de varias partes. Vamos a tener una onda que incide o que entra o que llega a la superficie pulida. Tenemos una onda reflejada, que es la que rebota
desde la superficie pulida o el espejo, la superficie reflectante. Después tenemos una línea imaginaria que es perpendicular a esta superficie, que se conoce como normal, y vamos a tener un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión, con la característica de que estos ángulos son iguales, tanto el de incidencia como el de reflexión. Y esto va a ser muy importante para la siguiente clase que veremos, que es óptica. Entonces, básicamente es el rebote de las ondas sobre una superficie, ya sea siguiendo esta forma donde los ángulos de incidencia y reflexión son el mismo, o inclusive podría ser totalmente en, en un ángulo de 180 grados, por así decirlo. Si es lanzado de forma totalmente horizontal, el sonido, por ejemplo, este va a regresar en la dirección opuesta, cuando rebote contra una superficie, un poco como se localizan los murciélagos, ¿verdad? Por el rebote de las ondas sonoras de la reflexión. Aquí lo que trataba de ilustrar sería justamente cómo ocurre el eco, ¿verdad? Hay un emisor que emite las ondas que están en rojo, hay un objeto que frena estas ondas y ellas rebotan y se dirigen en dirección opuesta, reflejándose, llegando el sonido de nuevo a mí. Hay que entender que al ser energía lo que se está transportando, este choque contra un objeto o contra una superficie genera una pérdida de energía. Entonces, el sonido no se devolverá con la misma intensidad con que fue lanzado. E incluso nosotros escucharemos algunas repeticiones del eco, que son las ondas que lograron rebotar y llegar hasta mí, con la energía que quedó de este rebote con el objeto o con la superficie. Entonces, si hay una pérdida de energía, lo que hace que, digamos, lo que nosotros conocemos como volumen baje a la hora de reflejar el eco y, y nos llegue con una intensidad distinta. Ok, otra propiedad de las ondas es la refracción. La refracción es todo un tema interesantísimo. Bueno, aquí en la imagen puse un lápiz en un vaso de agua. Cuando uno pone un lápiz o algún objeto en el agua, disculpen, es que está. Cuando uno pone el lápiz o un objeto en el agua, se ve como quebrado o partido, y es porque ocurre un fenómeno óptico generado por un cambio de la velocidad de las ondas. Las ondas se transportan a una velocidad constante en medios específicos. En el aire se mueven a cierta velocidad, en el vidrio se mueven a otra velocidad, en el agua se mueven a otra velocidad, en el aceite a otra, y así sucesivamente. Al cambiar de un medio a otro, la velocidad con la que se mueven también cambia. Y esto genera un efecto visual conocido como refracción. ¿Qué pasa con el lápiz en el agua? Bueno, la luz se mueve más rápido en el aire que en el agua. Al atravesar el agua, las ondas lumínicas se mueven más despacio, generando un desfase en lo que nosotros observamos dentro del vaso con el lápiz. Leo la definición acá específica de refracción. Cuando una onda cruza una frontera con otro medio, su velocidad cambia porque el nuevo material tiene características diferentes. Al entrar con un ángulo en el medio, la onda transmitida se mueve en una dirección diferente a la que tiene la onda incidente. Bien, aquí trato de representar entonces qué pasa, por ejemplo, cuando la velocidad con la que se mueve una onda en un medio es mayor a la velocidad con la que se mueve una onda en otro medio. Entonces, al pasar de un medio al otro, de un medio con mayor velocidad a uno con menor velocidad, la imagen que nosotros vemos se va a torcer hacia la normal. Si ustedes ven la linecita de puntos en rojo,
sería la dirección que debería llevar si siguieran el mismo medio. Pero al cambiar de medio, o sea, por ejemplo, de aire a agua, donde en el agua se mueve la luz más lento, la imagen se moverá o se torcerá hacia la normal un poco. Caso contrario, si se mueve en un medio más lento y pasa a un medio más rápido, más bien la imagen va a alejarse de la normal. Entonces, ese fenómeno donde la luz cambia su orientación al pasar de un medio a otro se conoce como refracción. Aquí tenemos una animación, espero que logren verla. Tenemos líneas que vienen en un medio, esas líneas son ondas, y al pasar a otro medio cambian de dirección porque las partículas empiezan a moverse más lento. Perdón, las ondas se mueven más lento al pasar de un medio al otro. Muy bien, tenemos otro tema interesantísimo, que es la difracción de la luz. Perdón, o de las ondas, disculpen, estoy con las ondas lumínicas. La difracción de las ondas, y voy a leer un poco la definición para después explicar un poco. Dice, se denomina difracción de una onda a la propiedad que tienen las ondas de rodear los obstáculos en determinadas condiciones. Cuando una onda llega a un obstáculo, abertura o punto material de dimensiones similares a su longitud de onda, ésta se convierte en un nuevo foco emisor de la onda. Esto quiere decir que cuando una onda llega a un obstáculo de dimensión similar a la longitud de la onda, dicho obstáculo se convierte en un nuevo foco emisor. Cuanto más parecida la longitud de onda al obstáculo, mayor es el fenómeno de difracción. Entonces, para explicar un poco esto con la animación que tenemos acá. Estas líneas paralelas son frentes de onda, son ondas que están siendo producidas por una fuente que no estamos viendo en esta animación. Simplemente son ondas que están llegando. Las barras que están aquí en azul representan una barrera para las ondas, pero tienen una abertura. Por esta abertura van a pasar las ondas y esta abertura va a comportarse entonces como un foco emisor de ondas. Al pasar el frente de onda por ese espacio entre las barras azules que tenemos ahí, a partir de ahí se van a empezar a generar ondas en todas las direcciones. Se difunde el sonido o se difunde la luz. Esto permite inclusive explicar colorimetrías de galaxias o para estudios de composición de la luz, perdón, de la composición de planetas o estrellas inclusive. La difracción entonces es cuando las ondas logran sortear obstáculos pasando por espacios y esos espacios actúan como fuentes o focos emisores de ondas. Y después tenemos la interferencia, todo un universo. La interferencia ocurre cuando dos ondas se combinan al encontrarse en el mismo punto del espacio. Entonces podríamos hablar de que son choques de ondas o superposiciones de ondas. Cuando dos ondas son completamente iguales, están unidas en un punto, se da la formación de una tercera onda con las mismas características que las que le dieron origen, con la única diferencia que posee el doble de la amplitud que cualquiera de las ondas originales. Esto se conoce como interferencia constructiva. Pero si las ondas no tienen las mismas propiedades y están unidas en un punto, no se lleva a cabo la formación de la tercera onda, lo que se conoce como interferencia destructiva. Entonces, vamos a explicarlo un poco mejor con esta animación. Aquí tenemos ondas constructivas. ¿Qué son ondas constructivas? Bueno, es la interferencia o la superposición de dos ondas que son iguales. Si ustedes ven las ondas en azul y rojo, llega el momento donde las crestas y los valles coinciden.
Al coincidir, lo que hacen es generar una nueva onda, que aquí está representada en color negro. Y esa onda tendrá una amplitud mayor a las ondas rojas y azules en este caso, que va a ser la suma de las amplitudes de la roja y la azul. Y eso va a ser la nueva onda. Entonces, una onda constructiva es cuando tenemos dos ondas iguales que convergen o se unen o se superponen en puntos similares y generan una tercera onda que tiene el doble de amplitud. Vean que la onda negra es más grande o tiene una amplitud mayor que la azul y la roja en este caso. Muy bien, aquí tenemos la misma información, nada más que de forma estática. En la primera imagen arriba, ahí tenemos dos ondas, una azul y una celeste, que coinciden con sus valles y sus crestas, generando una tercera onda, una onda resultante de color rojo, que tiene una amplitud mucho mayor. Pero recordemos que la amplitud es el tamaño de la onda, de la cresta y el valle. ¿Qué pasa con la imagen de la par? Tenemos igual una onda azul y una celeste que no convergen, que no se superponen. Están chocando, pero no coinciden. Aquí más bien se genera una resta de la amplitud y entonces se genera una amplitud menor. Por así decirlo, se cancelan entre ellas, generando la línea roja que está en el centro, que tiene una amplitud muy baja.